abierta, más para que me conozcan. Por ahí veo que está Richie, un gran amigo, un gran conocido hace mucho tiempo. Seguramente a medida que vaya viendo a cada uno me daré cuenta que hay más conocidos. Como decía Stephanie, mi nombre es Juan Camilo González, soy médico veterinario de la Universidad de La Salle. Tengo una maestría en etología clínica, homologada acá en el país por el Ministerio de Educación como maestría en bienestar animal. Mm, Llevo trabajando etología desde hace un poco más de 13 años, en un inicio dedicado netamente a la etología clínica, consultas de comportamiento, que hay diferentes formas de hacerlas. Hay unas personas que lo hacen en consultorio, otros que lo hacen en una guardería, en un lugar más campestre. Yo siempre trabajé express, siempre trabajé haciéndolas en las casas. En ese recorrido de consultas de comportamiento, creería que estoy alrededor de las 1100, 1200 historias clínicas realizadas. Y de allí comencé con la docencia. Llevo siendo docente de estos temas también desde hace 9 años y medio. Ya casi cumplimos 10 años promoviendo la etología y el bienestar animal. Y he estado en pregrado y ahora en posgrado desde hace unos 5 años. Y como decía Stephanie, pues ahora estoy en lo público. En su momento estuve como coordinador del área de comportamiento y enriquecimiento ambiental del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. En el 2020 me llama el gobernador para ser parte del proyecto del Instituto Departamental. En este momento estoy como subgerente de Bienestar Animal, que es la sugerencia técnica de la entidad. Eh, Trabajo como asesor también de diferentes municipios, de departamentos, ya a nivel nacional, en temas de bienestar animal, protección animal. Y bueno, más o menos eso es como lo que he venido haciendo. Ahorita hago parte del consejo directivo de la Asociación Veterinaria Latinoamericana de Psiquiatría, la BLZ. También fui como asesor de Gravet, que es un grupo de gestión de riesgo en atención de desastres desde el punto de vista veterinario. Bueno, más o menos ahí por esos lados muy moviendo siempre alrededor del comportamiento, de buscar el bienestar animal. Como lo decía Stephanie, pues nos vamos a ver bastante seguido. Ahorita en este primer semestre van a ver conmigo cognición, que es la materia que arrancamos hoy, y después veremos biología del sufrimiento, nos veremos por ahí en las clases prácticas, si Dios quiere. Y el próximo semestre también veremos algunas otras materias un poco más enfocadas, como bienestar animal aplicado a animales de compañía, entre otras. Trato de ser muy abierto con ustedes. Les voy a dar a conocer no solamente la parte académica y teórica que hay el bienestar animal y de la etología, sino también en clase les iré contando historias, les contaré casos que estoy llevando en el momento, situaciones que se están viviendo en el momento, y la idea es compartir información. Me gusta bastante que me interrumpan en clase. No me gustan casi las clases calladas, prefiero que sea más dinámica. Aprendo mucho de las experiencias que ustedes traen, que ustedes tienen eh, en su vida, tanto personal como profesional. Entonces espero que esa dinámica la podamos tener durante las diferentes clases. Cualquier duda que tengan, no esperen a preguntarla. Las preguntas, creo yo que no hay ninguna mala, no hay ninguna que sea boba o ninguna que podrían omitir. Realmente es peor quedarse con las dudas. Y vamos a ver bastante teoría, bastantes cosas, tratando de enfocarlos muy bien en lo que hay en la etología y bienestar animal. Soy un fiel creyente de las redes de trabajo, y el hecho que ustedes están acá, comienzan a formar una red de especialistas en bienestar animal y etología que tiene la universidad, que para mí en este momento es la especialización o el posgrado incluso más importante que tiene el país a nivel profesional, con muchos de los que han pasado por la especialización o trabajaba ya antes o trabajo durante la especialización o trabajo después. Muchos de ustedes están repartidos por todo el país, algunos también en Latinoamérica, y hemos podido hacer cosas bastante lindas, siempre promoviendo entonces el bienestar de los animales.
Y los invito a eso, a que vayan formando esa red, que se conozcan bien, que vean las competencias de cada uno, quienes trabajan con pequeños, quienes trabajan con grandes, quienes trabajan con silvestres, con animales de laboratorio, con los diferentes animales con los que podemos tener en nuestra práctica profesional y se apoyen y sean buenos colegas, que realmente eso nutre mucho y hay una necesidad muy grande en el país y en Latinoamérica en general por estos temas. Entonces ahí como dándoles esa bienvenida, pues no nos habíamos visto, sé que ya llevan algunas clases, nos vamos a ver bastante seguido, entonces lo que necesiten a la orden. Ahora más tarde seguramente les compartiré mi número de teléfono. Hablemos por WhatsApp, casi no contesto llamadas por el voltaje en el que vivo diariamente, entonces por WhatsApp seguramente es la comunicación mucho más fluida para dudas de cosas de clase, para dudas de cosas de trabajo profesional, personales, de pronto si establecemos una relación más cercana, también lo que necesiten, pues realmente me gusta mucho cuidar de las personas con las que tengo la oportunidad de compartir mis experiencias, que es lo que más vamos a ver asociado a lo que hay en teoría. Entonces, con esta bienvenida, pues voy a comenzar a compartir pantalla, apago cámara y comenzamos a meternos en el tema, en lo que vamos a estar viendo. Primero el sílabus, vamos a ver lo que es ese microcurrículum que tenemos de la materia y después nos metemos en ya nuestro día de hoy de clase. Bueno, con el tiempo voy a querer que se vayan presentando un poquito, se me van a hacer preguntas como para ir conociéndolos un poco en qué trabajan, pero vamos haciéndolo a medida que tengan dudas, que se presenten un poquitico cortico para avanzar, ¿listo? Generalmente las clases están dadas para hacer 2 horas, a veces cuando son dinámicas podemos ir un poco más, 2 horas y media, a veces hemos llegado a clases de 3 horas, entonces vamos viendo a medida que vayamos avanzando cómo vamos en tiempos, ¿listo? Entonces voy a apagar mi cámara, les voy a presentar la pantalla y con eso arrancamos el día de hoy. Por favor, me confirman que estén viendo. Están viendo mi fondo de pantalla. Unos cogis, un jaguar, un poco lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Sí la ven? Sí, señor. Vale. Sí, Entonces, señor. ahora sí vamos con la presentación como tal de clase. Yo aquí generalmente trabajo con 2 pantallas, entonces en una pantalla estoy viendo la presentación, en el otro los estoy viendo ustedes. Entonces de ahí, cualquier levantada de mano, cualquier micrófono que abran, rápidamente freno para ver si hay alguna duda. Y igual les voy preguntando a ver si todo va entendido o seguimos. Bueno, como les decía, el nombre completo de nuestra materia es Cognición, Teoría Conductual y del Aprendizaje. Y vamos a arrancar con lo que vamos a ver y cómo se va a evaluar. Esta es nuestra clase de hoy, conceptos básicos de aprendizaje, pero antes vemos el microcurrículum. Y no sé por qué está por acá. Espérenme, vuelvo un poco porque está. Me quedo acá. Bueno, el temario. Vamos a ver 7 temas. Vamos a mirar conceptos básicos de aprendizaje, que es la clase de hoy. Vamos a ver qué tanto avanzamos sobre la neurofisiología de la conducta, que es el entender cómo la información que llega a través de los sentidos de los animales cambia un potencial de acción y genera unos recorridos dentro de ese sistema nervioso central, modulando la información, entendiendo lo que está ocurriendo y generando comportamientos. Y después veremos en las próximas clases lo que es el aprendizaje puntual. Vamos a arrancar por el no asociativo, después pasaremos dentro de lo asociativo por los condicionamientos clásicos, por los condicionamientos operantes. Después entraremos a revisar las bases de lo que es la cognición animal en este momento y dejaremos para la última clase las técnicas de modificación de conducta, que en otras palabras es aplicar todos esos conocimientos del aprendizaje para cambiar los comportamientos de los animales, fundamentales, por ejemplo, dentro de la etología clínica, que es una de las ramas de la etología que más ha tenido crecimiento. ¿Cómo los voy a evaluar? Vamos a hacer 2 trabajos. Un primer trabajo donde vamos a mirar la ontogenia de la conducta de algún animal. Van a tener que revisar cómo se desarrolla el comportamiento a lo largo de la vida del animal que están evaluando y vamos a mirar algunas evidencias de aprendizaje en este animal o en otro. La idea es que es el mismo, pero vamos revisándolo bien cómo lo vamos a hacer.
En la plataforma va a quedar las guías para los trabajos. Igual cualquier duda, como les decía, me pueden decir en clase o por WhatsApp, como necesiten, y ahí vamos solucionando las dudas. Y un segundo trabajo escrito para enviar el 16 de octubre, más orientado hacia poder desarrollar, plantear un ejercicio de modificación de conducta y vamos a hacer una revisión este semestre. Vamos a ver cómo nos va con este ejercicio que no lo alcancé a hacer para el semestre pasado y me quedé con las ganas de hacerlo, que es buscar una evidencia de cognición en los animales y buscar y desarrollar o analizar el por qué la realiza. Vamos a mirar estrategias cognitivas. Una compañera de ustedes que se acabó de graduar, se graduó hace nada, 3, 4 meses, estuvo, por ejemplo, hace 8 días acompañando una investigación de World Wide Foundation Colombia sobre las codas en las ballenas, sobre cómo se comunican las ballenas con estas, no sé si conocen las codas, pero son una forma bastante particular que tienen los cetáceos y los odontocitos para comunicarse entre ellas y, y que han tenido mucha investigación, ponen posturas diferentes en el cuerpo, permanecen con esas posturas. De allí muchas veces se viene entendiendo dentro de la cognición animal que hay dialectos, es decir, dependiendo de la región, tienen una forma diferente de comunicarse, tienen codas diferentes de comunicarse y son cositas lindas que van apareciendo a nivel cognitivo en los animales y pues que ojalá en ese trabajo ustedes puedan desarrollar y mirar qué signos de inteligencia, qué señales de inteligencia avanzada comienzan a dar nuestros animales. Y después tendremos nuestra evaluación final, justo después de que terminemos clases, una semana donde va a estar abierto ese portal para que ustedes puedan acceder allí y en 2 intentos tratar de sacar la mejor nota posible. Esto sumará entonces el 100% de la nota final, la cual quedará entonces allí en la plataforma. Vamos a tener 4 clases, septiembre 20, hoy 27, y después tendríamos la clase del 4 y el 11, es decir, que nos vamos a ver durante 4 martes seguidos. Queda el 2 de octubre entonces para presentar el primer trabajo, el 16 de octubre para presentar el segundo trabajo y después la evaluación. ¿Listo? Esto es como una presentación resumen. También ahí queda el microcurrículum dentro de la plataforma por si lo quieren revisar más en detalle lo que vamos a mirar durante este semestre en cognición. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Gracias, Alejandra. Entonces, sigamos y metámonos con el tema. La primera parte del tema es bastante light, es bastante sencilla, y después nos vamos a ir con la neurofisiología de la conducta, que es un poco más compleja. Así que dependiendo de cómo vayamos de tiempo y cómo vayan ustedes de cansancio, miramos si lo alcanzamos a abarcar todo hoy o lo dejamos en parte para la próxima clase. Entonces arranquemos con el primer punto, conceptos básicos del aprendizaje. Lo primero es definirlo y les recomiendo que vayan revisando el libro de Dunham. Es bastante interesante. Creo que ustedes ya tienen un chat. Voy a ver si tengo el libro por ahí a la mano para hacérselos llegar a través de Richie, que sé que está por ahí con ustedes, para que comiencen a mirar. Sin embargo, no tengo la última versión. Entonces, ahí les dejo uno, pero traten de buscar la última versión. Van a encontrar en este libro cosas súper avanzadas dentro de lo que hay en el estudio del aprendizaje humano y animal, que esto es bastante curioso, ¿no? Cuando la ciencia comienza a avanzar, muchas veces primero estudia en animales, después lo pasa hacia los humanos y después lo devuelve otra vez hacia los animales no humanos para que llegue a la etología. Y más o menos nos pasa esto con el aprendizaje. Muchos estudios en roedores, muchos estudios en otros animales, y después nos llega la etología para poderlo expandir y analizar mucho más en las diferentes especies. ¿Cómo se define aprendizaje? Es un cambio duradero en los mecanismos del control de la conducta que implica estímulos y o respuestas específicas y que es el resultado de la experiencia previa. Son 3 frases los que componen
esta definición de lo que es el aprendizaje. Entonces vamos a desglosar un poco qué significa cada una de esas frases. Cuando hablamos de cambios duraderos en los mecanismos del control de la conducta, resulta, pasa y acontece que, como les iba diciendo, cualquier conducta que ustedes ven, cualquier comportamiento que ustedes ven en etología, la palabra conducta y comportamiento es exactamente lo mismo, es el resultado del sistema nervioso central de cómo responde ante un estímulo externo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en la imagen, voy a poner el láser por acá para que sea más, tenemos acá algunas moléculas olfativas, ¿cierto? Que son captadas entonces por la mucosa olfativa de esta persona, que genera un potencial de acción y que llega al sistema nervioso central para que en diferentes lugares comienza a modularse y en este caso hace imaginar a esta persona en las flores, en animales, en un montón de cosas que pueden ser agradables o desagradables para él. Los mecanismos del control de la conducta implican desde los sentidos, desde los órganos de los sentidos, las diferentes vías neuronales que puede llegar a tomar la información en cómo los neurotransmisores, las hormonas y todo lo que está moviéndose acá en este en el sistema nervioso central ayudan a cambiar la forma de percibir el entorno. Entonces, cuando hablamos que hay un cambio duradero en esos mecanismos del control de la conducta, quiere decir que vamos a mantener algún tipo de respuesta ante un estímulo que estamos percibiendo. Y de ahí se enlaza con la segunda frase. Ya les muestro la segunda frase, pero antes de eso quiero mostrarles un, una definición que se tiene sobre un concepto que es la plasticidad sináptica. La plasticidad sináptica es que quiere decir que las neuronas que están directamente relacionadas con el tránsito de esa información van a cambiar, ¿cierto? En la forma de comportarse. Una de esas formas en que cambian es con la formación de nuevas sinapsis neuronales. Y esto va asociado a la plasticidad sináptica. Es la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura, generar nuevas sinapsis y su funcionamiento a lo largo de la vida como reacción a la actividad del entorno. Volvemos un poco a lo mismo, estamos viendo cómo la información que viene del exterior cambia a un potencial de acción que va a generar unos cambios a nivel neuronal. Pero es específicamente esa plasticidad sináptica. Y aquí hay un ejemplo bastante sencillo. Si ustedes cogen a un perro, una vaca, otro humano que tengan cerca y le soplan un ojo, lo más común es que esa persona o ese animal no humano parpadee. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, cuando yo estoy soplando el ojo a ese individuo, una neurona sensitiva o somatosensorial va a percibir ese aire que le estoy llevando al ojo y el sistema nervioso central de una vez genera la conducta de parpadear. Protéjase de ese aire, usted no sabe que tiene ese aire, usted no sabe si tiene COVID y se puede contagiar, usted no sabe si el aire está muy caliente, está muy frío, protéjase. Ahora, esta respuesta que es completamente involuntaria, completamente automática, eh, puede modularse. Entonces, por ejemplo, si al mismo momento en que yo le soplo el ojo a ese individuo, hago algún tipo de ruido, ese individuo va a parpadear porque existe ese viento, esa sensación del aire que le está llegando al ojo que tiende a ser percibida como algo incómodo. Sin embargo, si esto ocurre de forma permanente, siempre que lo soplo, pongo algún sonido, va a llegar un momento donde con solamente que aparezca el sonido, el individuo va a parpadear. Y esto se debe a que la continua estimulación simultánea de dos estímulos tiende a generar nuevas sinapsis neuronales. Y esto es lo que significa la plasticidad sináptica. Otro ejemplo más de esos cambios duraderos en los mecanismos de control de la conducta, que les decía que puede ser de forma física a través de la nueva generación de sinapsis o a través de la modulación de los neurotransmisores que conectan las diferentes neuronas o las hormonas que están tan involucradas en los cambios comportamentales. Entonces les decía que esto estaba enlazado con un segundo punto, y es que implica estímulos y respuestas específicas. Ahorita veíamos en el ejemplo cómo esa persona, a través de la olfacción,
comenzaba a pensar en flores, en mariposas, en cosas agradables, ¿cierto? Y lo mismo nos pasa, por ejemplo, yo que tengo aquí a Coco, que es uno de mis perros, lo tengo acá al lado mío. Este man, cuando huele el pollo, se vuelve loco, ¿cierto? Le encanta el pollo. Y él coge con su olfacción otra vez y detecta que el pollo está en el ajiaco y logra discriminar dentro de estas cosas increíbles que tiene el olfato de los perros. Puede mirar perfectamente dónde está el maíz, dónde están las papas, dónde están las alcaparras, dónde está la crema de leche y dice, oiga, pero también ahí está el pollo que tanto me gusta y le genera una respuesta agradable. Muy diferente, por ejemplo, así le ofrezco un pedazo de pan. Si le pongo un pedazo de pan o el aguacate incluso que está por ahí cerca, no le interesa, porque la respuesta que estoy observando implica un estímulo específico para tener esa respuesta. Y esto es parte del aprendizaje. Cada vez que yo tengo cierta estimulación, respondo de cierta manera. Entonces ya hemos visto dos conceptos dentro de la definición de aprendizaje. Primero, que hay un cambio en los mecanismos de la conducta y segundo, que implica estímulos y respuestas específicas. Pero además, es el resultado de la experiencia previa. Es decir, si en un momento Coco, que es mi perro, probó el pollo y le gustó el sabor del pollo y era una situación agradable, pues perfecto, el pollo es todo positivo para mí. Pero si el mismo Coco, en el mismo momento en que está consumiendo el pollo, recibe un corrientazo, y dice, oiga, cada vez que como pollo me pasan corrientazos, pues la sensación es desagradable. Entonces, esa experiencia previa es la que va a definir la respuesta de Coco y de cualquier animal ante lo que está oliendo, observando o percibiendo a través de los sentidos. Y de ahí, por ejemplo, que muchos animales que han vivido en condición de calle, que les ha tocado sobrevivir en condición de calle y en circunstancias difíciles, como es la búsqueda de alimento y seguramente muy acorde a lo que ha sido la domesticación de nuestros perros, buscar el alimento en las basuras, en los desechos, en los desperdicios que generamos los humanos, pues muchos de ellos después cuando son adoptados y están en una familia que les ofrece el alimento balanceado más palatable que exista en el mercado, puede que se motiven, pero se siguen motivando mucho más con eso tan agradable que encontraban previamente. Entonces vean, ahí les voy dando ejemplos para que vaya quedando como más claro la definición, pero entonces estamos viendo cambios duraderos en los mecanismos del control de la conducta que implica estímulos y respuestas específicas y que se dan como el resultado de la experiencia previa. Definición de aprendizaje. Digamos que aquí viene el resumen de gran parte de lo que vamos a ir viendo durante toda nuestra materia de cognición. Que es muy diferente aprender que ejecutar. Y esto hay que tenerlo claro. A veces vemos animales realizando alguna conducta y dicen, no, oiga, venga, este perro es agresivo, por ejemplo. ¿Sí? No, es que mordió a la persona y es un perro agresivo, responde así a tal estimulación. Y hay que entrar a analizar muy bien la situación, porque, por ejemplo, si es un animal que tuvo un desmayo, que está dormido y se despierta, puede que en su momento reaccione con agresividad porque se asustó en la situación, no sabía qué estaba pasando y está ejecutando una acción más de defensa, muy diferente a un animal que ha aprendido a utilizar la mordida como una forma de defenderse en diferentes situaciones y ya a través del aprendizaje tiene una estrategia diseñada. Otro ejemplo sencillo de la diferencia entre la ejecución es este que estamos viendo acá. Podemos ver una persona que trata de mover los brazos para no ahogarse y lo estamos viendo que se está ahogando, muy diferente a la persona que aprende a cómo debe disponer el cuerpo, cómo debe realizar los movimientos de los brazos para ejecutar una acción, sí, pero que gracias al aprendizaje le permite tener una función clara. Como les decía, la palabra conducta y comportamiento pues significan exactamente lo mismo a nivel comportamental, a nivel etológico. ¿Y qué es un comportamiento? Y esto también es muy importante, o qué es una conducta. Es un conjunto de respuestas que presenta un ser vivo en relación con su entorno, muy en línea en lo que estábamos acabando de ver, pues estamos viendo cómo reacciona, ¿cierto? Que pueden ser voluntarias o involuntarias, es decir, puede que el animal esté consciente que las está realizando o que sea subconsciente la forma como se realiza, pero además dos cosas muy importantes que son observables, es decir, las podemos ver.
y como las podemos ver, las podemos cuantificar. Entonces, me gustaría que me comentaran un poco cómo ven este perro que está acá. Está realizando diferentes conductas. No sé si alguien abre un rato el micrófono y me cuenta, yo estoy viendo que está haciendo esta conducta, o todas las conductas que está realizando. Y después miramos a ver qué tanto conocimiento previo tienen sobre este tipo de conductas que está realizando este perro que está acá. Entonces, les pregunto, a ver quién se anima. ¿Qué conductas están viendo que está realizando este perro que está aquí en la imagen que está acá? Yo, profe. Vale. Vale, entonces, Marcela, mi nombre. Marcela, listo, cuéntame, Marcela. Bueno, de conductas veo que hay desplazamiento hacia adelante. ¿M? Vale, Ahí está mirando y observando algo sí, que viene atrás. vale, Está sacando la lengua, como lamiéndose la nariz. muy bien. Mm, pues como un poco, pero bueno, ya es una expresión, ya sería como una lectura mía, como un poco cauteloso la mirada, ¿no? Como un poco Súper. eh, observando con cautela. Con cautela, bueno, muy bien. Ahí describiste cuatro conductas. Carolina levantó la mano, pero antes no alcancé a ver bien quién había levantado la mano. Me hubiera gustado que ahí dando el orden en el que estaban tratando de opinar lo hiciéramos. Entonces no sé si antes de que Carolina no lo hable, quién era, era un hombre. Alcancé a oír la voz que era un hombre, pero no vi bien quién era. Era yo, profe, pero pues era Nicolás. pues lo que acabo de decir la compañera. También noto lo mismo, como ella dice, está en un desplazamiento, sin embargo, pues está como con una mirada muy cautelosa y como preparado para en cualquier momento voltearse del relamido. También se ve, y la mirada, o sea, lo que dijo la compañera, Vale, muy la bien. mirada cautelosa. Listo. Carolina. Adicional a eso, siento que está emitiendo una conducta de, una señal de calma, perdón, Sí, pues. que estaría dentro de lo que es el relamido. Probablemente porque es que, o sea, según la postura corporal, que también veo como que el lomo está un poco elevado, Ujú, muy bien. pues no se sienta cómodo y por eso está emitiendo como una señal de calma. Súper. ¿Ya vieron en clase qué es una señal de calma, Carolina? No, Vale, pero pues entonces explícale a tus compañeros qué es una señal de calma. Sí, lo sabes. Sí. sí, Dale, las señales explícales. son ciertos, por así decirlo, símbolos, no, símbolos no, como, sí, como su nombre dice, señales que emiten para transmitir justamente eso, calma. Una de esas es el relamido, eh, y que de hecho nosotros como humanos, entendiéndolo, podemos aplicarlo hacia los animales para que ellos se sientan, eh, se, sí, se calmen, valga la redundancia. Que una de esas estaría esa, estaría sentarse, el acercamiento hacia a los perros que no sea muy frontal, sino como de lado. Súper. Otra cosa que ellos hacen muy frecuente también es ladear la cabeza al momento de acercarse, que eso es algo que él está haciendo en ese momento, está ladeando un poquito la cabeza, pero puede ser que sea por la postura, puede que sea una señal de calma, como puede que sea que justamente el objetivo hace que lo observe de esa manera y se ladee la cabeza. Bueno, muy bien. Entonces, ven, yo les termino de explicar a los demás. Resulta, pasa y acontece que la comunicación existe en todos los animales y mucho más en los animales cuando son sociales o son mucho más evidentes cuando son sociales. Y cuando uno comienza a revisar para qué se comunican los animales, porque han desarrollado diferentes estrategias de comunicación, pues se da cuenta que hay una misión principal o una función principal de la comunicación, y es aprender a vivir en sociedad para comenzar a generar límites, para establecer relaciones y no tener que resolver todo a punta de golpes y totazos y agresividad.
que esto en etología se llaman conductas agonistas. Existen las conductas agonistas, vemos agresividad, vemos amenazas, vemos diferentes comportamientos asociados a la pelea. Sin embargo, pues la comunicación evita que se tenga que llegar a estos puntos. Esa comunicación se da entonces para establecer esas relaciones, ¿cierto? Y cuando uno tiene una especie con la que le gusta trabajar, ¿cierto? Por aquí, por ejemplo, Alejandra Benavides sale con su perro abrazado, ¿cierto? Entonces de pronto a Alejandra le gustan más los perros, o puede que haya alguno que le gusten más las ovejas, más las cabras, más los odontocetos, lo que sea, o los úrcidos, ya que por ejemplo ahorita estamos buscando un úrcido que se escapó, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Queremos entender no solamente eh, la forma en que se comporta el animal, sino que se vuelve fundamental el entender cómo se comunica. Y hay varias vías de comunicación. Están las audibles, que tienen sobre todo 5 mensajes principales, como marcar el territorio, como hacer llamados sexuales, cómo generar agregación, cómo expresar miedo, cómo expresar alarma, que es diferente. Mm, pero también encontramos algunas olfativas y estas que son las visuales. En teoría, el 80% de la comunicación humana sigue siendo no verbal. Es decir, que si ustedes están con una persona y la observan y miran la postura del cuerpo, la altura de los hombros, la fuerza de la mirada, las expresiones faciales, si están cruzados de brazo o no, por ejemplo, a la hora de hablar, cómo están moviendo las manos, uno logra de ahí entender muchísimas cosas de esa persona. Y por eso se habla que la comunicación no verbal humana sigue siendo el 80% de la comunicación. Después está el 20% en lo que logramos y lo que hemos avanzado a nivel cognitivo para poder tener este tipo de clases virtuales y que pueda darme el lujo de tener la cámara apagada y aún así me entiendan la mayoría de cosas que les estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, el aprender a leer ese lenguaje corporal, si es el 80% de la comunicación nuestra, en el caso de los animales seguramente es más. Y entonces, aprender la forma como se comunican cada uno de nuestros animales de interés se vuelve un tema prioritario, ¿cierto? Y entonces, Carolina decía muy bien que este perro estaba haciendo señales de calma. Esas señales de calma que las van a encontrar descritas en diferentes formas en los libros. Las señales de calma, este término viene de una adiestradora muy importante que se llama Turit Rugas, que escribió un libro ya hace bastantes años y que después han venido cambiando dentro de la etología como señales de estrés o lenguaje también de apaciguamiento, porque, como decía Carolina, lo que busca es evitar una confrontación, aumentar la distancia entre dos individuos. Está dando señales de que no quiere entrar en un conflicto, ¿cierto? Está tratando de calmar a ese individuo con el que se está comunicando. Y los perros tienen muchas señales de calma. Entre esas, por ejemplo, aquí están el levantar uno de los miembros delanteros, el relamerse la nariz, esa mirada cautelosa que me gustó mucho como lo dijeron. Doc, y yo creo que está Sí, moviendo la cola también. sí, oye, ese es un punto también bastante interesante, Luis, y es que el movimiento de la cola muchas veces lo tenemos asociado con que el perro está feliz, y no, el movimiento de la cola está asociado más a que el perro está ansioso, ¿sí? Y uno puede tener ansiedad por felicidad, pero también por miedo. Y en Budapest hace unos años se hizo una investigación que yo creo que para la mayoría de los mortales es imposible verlo bien, pero lo que ellos hicieron fue grabar desde arriba a los perros y mirar cómo se movía la cola, ¿sí? Y lo que pudieron encontrar es que si el animal está feliz, la cola se mueve más hacia la derecha que hacia la izquierda, y que si el perro tiene una sensación negativa de la situación, la mueve más hacia la izquierda que hacia la derecha. Esto es bastante interesante. Yo he intentado en la práctica tratar de observarlo y no es tan sencillo, no es tan fácil. Algunas veces es evidente, sobre todo que hay algunos perros que alcanzan a girar la cola en su momento sin que haya contacto, sin que estén buscando contacto, pero se alcanza a observar. Pero entonces ese movimiento de la cola no simplemente es felicidad, por eso vuelvo y les reitero que hay que ir estudiando y profundizando en el lenguaje corporal de cada una de las especies con las que estamos trabajando para poder entender muy bien emocionalmente cómo están, porque si ustedes miran dentro de esas 5 libertades que han venido cambiando
a dominios y bueno, que cada vez van a irlos viendo más dentro de la especialización, em, se vuelve fundamental el poder reconocer si los animales con los que estamos trabajando emocionalmente están bien o están mal, porque debemos promover que los estados emocionales sean positivos y debemos buscar de toda forma el buscar estrategias para evitar que estén con estados emocionales negativos. Eso se vuelve muy importante cuando comenzamos a hablar de calidad de vida, que seguramente lo veremos el otro semestre. Pero entonces les decía que aquí los perros tienen diferentes señales de calma y estábamos en la mirada cautelosa. Puede que este perro tenga heterocromía, que tenga los ojos de diferente color, sobre todo cuando tiene los ojos tan claros, es muy común. Sin embargo, no sé si alcanzan a ver, justo acá encima del láser, se alcanza a ver la esclera, se alcanza a ver la parte blanca del ojo. Y por eso esa mirada cautelosa que lo nombraban ahorita, lo describen como ojos de media luna, porque la esclera parece una media luna, o también lo llaman ojos de ballena, ¿cierto? Y lo van a ver ahí, hay otras señales como el sacudirse, como el bostezar, como el evitar la mirada, que es lo que está haciendo ahorita. Seguramente aquí enfrente está pasando algún tipo de situación y él está mirando hacia el lado completamente contrario, como generar entonces un encorvamiento de la espalda, como lo mencionaban ahorita, como el bajar la cola, que van más asociados hacia posturas. Son señales que debemos aprender a interpretar, como el arrugar la frente. Hay un montón de señales en perros, algunas que las comparten con otras especies, por ejemplo, el evitar la mirada, lo hacen muchos animales cuando están incómodos. De hecho, si ustedes van caminando y se encuentran con una expareja, lo más común es que eviten la mirada, giren para otro lado. Yo no lo vi, es una forma sencilla de decir yo no lo vi, yo no quiero interactuar con usted. Es algo que repetimos muchos animales. Y así hay varias conductas que puedan encontrar que se repiten entre algunos animales. Por ejemplo, estos ojos de ballena lo pueden llegar a ver en los bostezos, por ejemplo. Que me llegó más fácil el bostezo. El bostezo también lo pueden ver en algunos caballos. El hecho de abrir la boca y hacer algunos movimientos es muy similar al bostezo que hacen los perros como señal de incomodidad. Y así en diferentes animales van a encontrar señales que expresan eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el reconocer cuál es el etograma, cuáles son esas conductas propias de cada especie, el poder ustedes repertorizarlos, que es esto un etograma, es decir, bueno, tengo ciertas, les decía ahorita, ciertas conductas agonistas asociadas a la pelea, como el gruñir, como el morder, como el patear, como el escupir, dependiendo de la especie que estén trabajando y la puedan definir, pues les ayuda a contarlas, a cuantificarlas y de allí pues vamos a avanzar a nivel comportamental en el estudio de un animal. ¿Y qué es inteligencia? Por definición, y es una definición bastante sencilla, es la capacidad de un animal para generar conductas nuevas, no presentes en su etograma, con el fin de adaptarse a una situación novedosa. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes miran, uno de los grandes precursores de que hoy estemos estudiando esto es Charles Darwin. Si ustedes miran, él no solamente hablaba de la evolución de las especies, sino escribió un libro que se llama La expresión de las emociones. Y entre tantas cosas de etología y tantas cosas que escribió y dejó dichas por ahí, dice que no siempre sobrevive el más fuerte o el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Y esto va orientado a esa capacidad cognitiva que tenemos los animales para salirnos de lo que habitualmente hacemos y generar estrategias nuevas que nos permitan entonces, ante una situación novedosa, poder gestionar la situación y adaptarnos de la mejor manera. Y los animales son muy inteligentes. Eh, Vamos a seguramente ver más adelante cómo se ha intentado estudiar la inteligencia de cada animal, pero en general todos los animales tienen la capacidad de aprender cosas nuevas, todos los animales tienen la capacidad de desarrollar estrategias nuevas, unos más que otros, pero por ejemplo los mamíferos es una cosa absurda, las señales de cognitivas que ustedes pueden encontrar, las aves son otros que son una locura, y también van a encontrar algunos individuos como los cefalópodos que son una locura. De hecho,
En el 2002 en Cambridge ya se habla no solamente de que los animales son seres sintientes, sino se declaró que los animales son seres conscientes y nombran estos tres: mamíferos, aves y cefalópodos, dentro de los que están allí claros de cómo tienen conciencia. Pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante. Quiero también que ustedes tengan en cuenta que pueden haber cambios de comportamiento sin que haya aprendizaje, y ocurre en tres situaciones. Primero, cuando hay fatiga. Si una persona está cansada, Carolina, de una, cuéntamelo, que levantaste la mano. Carolina, Carolina, levantaste tu mano, pero no sé si fue por casualidad o no puedes abrir el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Hola, ahora sí te escucho. Si es que tengo problemas con el computador, me tocó conectarme del celular. No, es que ya que se va a cambiar un poquito el tema de lo que hacías mención ahora, de lo del aprendizaje, también me parece muy importante que, a pesar de que veíamos pues en las sesiones pasadas, en los otros temas, que si bien existe un periodo sensible de pues como cosas como de socialización y todo, también pues, se me hace muy relevante el hecho de que en todas las fases de la vida hay espacios para aprender, o sea, como que el aprendizaje no está limitado para una etapa específica de la vida y ya, sino que durante todo el ciclo vital se puede aprender. Súper, sí. Ahora, esa plasticidad cinéptica que hablábamos ahorita se va perdiendo con la edad. Y esto yo creo que es fácil de reconocerlo en las personas, en los animales y en todos. Y lo que dice es que esa plasticidad sináptica, esa capacidad de generar nuevas sinapsis neuronales, es mucho más alta entre más jóvenes, pero como tú lo acabas de mencionar, eso no quiere decir que un viejo no aprenda cosas nuevas. Lo que pasa es que entre más tiempo uno utiliza una estrategia, es más difícil de generar un aumento en la variabilidad de las conductas. Es el término académico para mencionarlo. Por ejemplo, a medida que viene avanzando la teología clínica y nos encontramos con que hay más señales de síndrome de disfunción cognitiva en perros y en gatos. En los otros animales no se ha estudiado tanto, pero seguramente es igual. Mm, Parte del tratamiento para este síndrome de disfunción cognitiva, que para los que no lo conocen todavía es una enfermedad muy similar al Alzheimer. Tiene muchos, dentro de su fisiopatogenia, tienen muchos aspectos similares, como la formación de los hoyos neuronales, como la liberación de las placas beta amiloides, bueno, en fin, como varias cositas que van pasando por allí. Dentro del tratamiento siempre se promueve la búsqueda de aprendizaje en situaciones nuevas, que esto lo que ayuda es a fortalecer algunas sinapsis neuronales y la formación de algunas sinapsis nuevas que ayudan a evitar la degeneración del sistema nervioso central. Pero sí, tienes toda la razón. Toda la vida se puede aprender, solamente que cambia un poco la plasticidad sináptica, va disminuyendo la capacidad de plasticidad sináptica con la edad. ¿Listo? Ahora, volviendo aquí, decía que hay diferentes cambios de comportamiento sin aprendizaje y el primero de ellos es por fatiga. Si están cansados, si llegan a clase a las 7 pero han tenido un día súper difícil, es más difícil aprender que si pudieron descansar un rato, si llegaron a la casa temprano y alcanzaron a comer algo y alcanzaron a despejar la mente de las actividades diarias normales. Y de allí que entonces se entienda que la fatiga puede que genere cambios en el comportamiento y aparte de eso inhibe el aprendizaje, ¿cierto? Que muchas veces cuando dentro de la etología clínica se recomendaba la modificación de conducta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un caballo que no se deja avanzar, que está muy difícil, entonces no, hágalo correr, llévelo, manéjelo, muévalo, cánselo para que se deje poner la silla. Puede que el animal esté completamente cansado y se deje ensillar, pero eso no quiere decir que la próxima vez que se vaya a ensillar ya lo haya aprendido. De hecho, es muy probable que no haya tenido ningún tipo de aprendizaje y que por eso la reacción
que tenga ante la postura de la silla pues sea muy similar a la que presentaba previamente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la agresividad. Puede que si ustedes tienen un animal cansado no reaccione de forma agresiva, pero eso no quiere decir que haya aprendido a gestionar la situación y que ahora ya no se comporte agresivo. Simplemente que los cambios que tiene fisiológicamente por el cansancio puede que no le permiten responder en esa situación. Entonces tenemos la fatiga como un primer cambio en el comportamiento que no necesita aprendizaje. Otro de esos son los cambios en las condiciones estimulares. Y aquí comienza a aparecer un término que no está escrito en la diapositiva, que son las claves contextuales. Si ustedes cierran los ojos porque se quedaron dormidos, porque se desmayaron, por X o Y razón, pero en el momento en que abren los ojos, ustedes se encuentran en un lugar muy blanco, ven a una persona con una bata y tiene un fonendoscopio. ¿En dónde están? La clínica. En la clínica, ¿cierto? En el hospital. En un hospital. Porque el cerebro trata de predecir todo el tiempo dónde estamos, trata de clasificar absolutamente todo lo que nos rodea y eso le ayuda a predecir el entorno y eso les ayuda a estar más tranquilos, ¿sí? El poder predecir lo que está pasando da tranquilidad, ¿cierto? Entonces, esas claves contextuales son esos puntos de referencia que vamos cogiendo de todo lo que nos rodea para poder clasificar, para poder definir, ¿sí? Ahí les doy un ejemplo sencillo, ¿no? De cómo esas claves contextuales nos ayudan. ¿Qué pasa? Si de repente esas claves contextuales, esas condiciones estimulares cambian y lo hacen de forma abrupta, es muy fácil encontrar cambios en el comportamiento sin que haya un cambio, un aprendizaje puntualmente. Este video me encanta. Siempre digo que lo voy a cambiar, pero es que me gusta mucho. No se ve tan bien, así que se los voy a explicar previamente para que alcancen a ver. Es un video que ya tiene bastantes años, pero bueno, todavía me gusta mucho mostrarlo. Este caballo que estaba acá, que viene allí, que se ve borroso, ahorita se ve un poco mejor, no era la mejor cámara en ese momento. Era un caballo que había sido maltratado y que le ha cogido miedo a los hombres, es más que a las mujeres, pero a los hombres en general, a los humanos en general, pero mucho más a los hombres que a las mujeres. Este caballo lo estuvieron tratando durante un buen tiempo para que aceptara personas y querían mostrar sus avances dentro de un congreso que tuvimos en el sur de Francia hace 10 años. Tiene este video. 10 años ya, pero bueno, 10 años. ¿Y qué pasó? Como a las 2 o 3 de la tarde, estábamos en plenas charlas y a medio por salir vi que muchas personas comenzaron a moverse, estábamos en un centro ecuestre y los parafrenos comenzaron a irse para algún lugar y yo me fui a chismosear qué era lo que estaba pasando. Llevaron como unos 30, 40 personas y sacaron este caballo para que hiciera este recorrido. Aquí simplemente tenía que caminar por el entorno. Es un caballo de dressing. Aquí después venía y comenzaba a hacer su actividad. Cuando terminó esa actividad, le pregunté a una de las personas qué estaban haciendo. Entonces me dijeron que lo estaban preparando para lo que iba a venir en la noche. Y esto era lo que pasó en la noche. Estaban preparándolo para mostrarlo, para preparar, estaban preparando para mostrar en la noche los avances que había tenido con las personas. Pero ¿qué pasó? Nos pidieron que nos quedáramos callados, que nos moviéramos, éramos más o menos unas 80 personas en el Congreso, y iban a traer el animal a trabajar, y quiero que vean lo que pasó. Vale, Sebastián levantó la mano, así que le voy a dar la palabra, pero además quiero que me cuente qué alcanzó a ver el video, aunque levantaste la mano antes de que comenzara el video. Cuéntame.
Profe, qué pena, ¿cómo está? Buenas noches. Es que no puedo ver el video, no puedo ver la pantalla, solamente lo veo a usted en una imagen, pero no he podido ver nada más. Entonces no sé Sí, si los a demás algún están viendo la compañero le pasa pantalla. lo mismo. O si pronto la puede actualizar Yo, para yo Señor, poder yo verla, sí porque el veo. video no lo pude yo ver. sí veo el video. Sí, se me olvidó. Bueno, Yo vi el voy a dejar de video, pero compartir un no momento y logré vuelvo y la pongo. identificar nada. Voy a quitarle un momento a ver si dice, ay, pero esperen que le quite el sonido. Compartir. Profe, hace un segundito, vi otra diapositiva, pero ya se quitó. Listo, ahí. ¿Ahí lo están Ahí viendo? sí, listo, ahí sí, No, señor, sí, vean. señor. Ahí la. Yo todo el tiempo les voy a estar hablando con diapositivas. Tienen que avisarme si no las ven porque pues se van a perder todo. Entonces, bueno, voy a ponerles otra vez el video. A ver si ahí sí lo ven. Listo. Bueno, Richie, ya que levantaste la mano, ¿cómo vas? ¿Cómo vas usted? Bien, bien. ¿Qué ves en el video, Richie? Bueno, es cuando el caballo se va acercando ahí a la parte donde está la gente y se para, observa como que le da un poco de miedo, pero sigue igual. O sea, continúa la marcha. Vale, estoy yo un poco entrecortado, pero sí, ahí nombraste muy bien lo que estaba ocurriendo. No sé, Sebastián también que levantó la mano que vio. Profe, bueno, lo que yo vi es que el caballo completamente, pues, tiene miedo, ¿cierto? Trata de mover la cola, trata de mover la cabeza y tiene esas señales hacia las personas. Pero hay una pregunta pues, que quiero hacerle específicamente a usted. Sí. Teniendo presente que en el hipocampo muchas de las experiencias negativas quedan tanto en los animales como en nosotros, ¿cómo podemos hacer el tema de la modificación para tratar de eliminar esas experiencias que los animales van a asociar hacia, por ejemplo, las personas, bueno, hacia un entorno, hacia un objeto, para poder trabajar sobre, por ejemplo, el problema principal que tenía el caballo y era la socialización con las personas. Porque de pronto nos basamos en que vamos a socializar, pero no significa que porque lo expongamos 50.000 veces al mismo entorno, vamos a quitar el problema. Vale, llegaste a la cuarta clase de una. Pero bueno, Sebastián, les voy contando. El hipocampo tiene varias funciones, para los que no lo sepan, donde, por ejemplo, encontramos modulación del dolor a través de, el sistema endocannabinoide. Allí se manejan el CB1 y el CB2, todo el sistema de CB1 y CB2 se maneja desde allí. Tiene otras funciones como crear mapas mentales para que el animal pueda moverse en diferentes lugares. Y entre las varias funciones que tiene está la que hablaba Sebastián, no exactamente como lo mencionaba Sebastián, mm, es el que pasa memoria de corto plazo a largo plazo, ¿sí? No es que la memoria esté albergada solamente en el hipocampo, está albergada en diferentes puntos del cerebro que se unen a través de diferentes potenciales de acción y diferentes vías neuronales, pero sí ayuda a traer esa información para comenzar a procesarla, sobre todo hacia la amígdala, que es el centro emocional. Entonces, de ahí, por ejemplo, que Sebastián nos decía que un animal que reacciona de cierta manera, ¿cierto? Digamos, miedo ante los humanos, como este, ¿cómo hacemos para que generemos modificación de conducta? La modificación de conducta es algo largo, es algo difícil, porque, por ejemplo, Sebastián habló de 50, ¿cierto? No, vamos a poner a este caballo con 50, haciendo 50 repeticiones este ejercicio, que pase aquí en el picadero y pase por encima de personas. Y seguramente, y de hecho, cuando a las 2 o 3 de la tarde estábamos mirando el caballo pasó tranquilo y hizo todo el ejercicio de dressing. Sin embargo, cuando le cambiaron las condiciones estimulares, cuando las personas que observó en este nuevo
en el lugar que ya conocía, donde siempre había trabajado, pero cuando se acercó y dijo, "Ah, miércoles, estos no son las mismas personas, los mismos palafreneros con los que yo he trabajado toda mi vida, estas personas son diferentes, huelen diferentes, son de diferentes estaturas, son de diferentes tamaños, son de diferentes países, eso está raro, ¿sí?". Inmediatamente recuperó ese miedo que sentía y por eso se ve el animal frenar y, como decía Ricardo, mover uno de sus miembros anteriores hacia el lado derecho, mover la cabeza hacia el lado derecho, tratar de evitar la situación. Esto otra vez ese evitar el contacto visual directo. Si pudieron ver en detalle el video, se le ven como las pupilas se dilatan completamente y la luz se refleja completamente en los ojos del miedo que le dio, del rush de adrenalina que tuvo ese animal, y por eso cambió su comportamiento y por eso el video está acá. Sin embargo, adelantándoles un poco lo que vamos a ver después, uno de los puntos más difíciles de la modificación de conducta es la generalización, ¿sí? Y es que nuestros mecanismos de defensa son muy buenos para generalizar hacia eventos negativos, pero es muy difícil que generalicen cuando estamos haciendo modificación de conducta. Es decir, si a ustedes los roba una persona que utiliza una gorra X verde, es mucho más fácil que ante todas las gorras verdes, incluso ante las azules y incluso hasta algunas que tengan colores similares, el cerebro reaccione con miedo y generalizó muy fácil esa emoción negativa que sintió en el momento en que lo robaron. Si yo me pongo a trabajar con esa persona para que tolere el miedo a las gorras verdes y seguramente a las azules y a las otras que tengan colores similares, ya no solamente está la gorra, sino comienzan a interactuar otros factores dentro del comportamiento, como pueden ser los lugares, como pueden ser las horas, la humedad. Eso no se imaginan la cantidad de cosas que pueden llegar a afectar. Y aún así, por más de que me acepte a esta persona que le puse la gorra verde y a esta persona que le puse la gorra verde, puede que mañana aparezca una persona nueva que con gorra verde y no me la acepte, que es lo que le acabó de pasar a él. ¿Y a qué voy con esto? Que la modificación de conducta puede llegar a ser muy frustrante, porque a veces creemos y queremos que todos los casos de comportamiento se solucionen y salvar a todos los animales y ayudar a todas las personas. Y aparte se necesita un compromiso gigante de los manejadores de los animales, ya sean tutores o el lugar donde esté el animal, para hacer los ejercicios. La frecuencia y la cantidad de repeticiones ayuda a fortalecer las nuevas sinapsis neuronales, que va un poco a la respuesta de Sebastián. Y es que como tienes una vía neuronal establecida que genera esa conducta de miedo, lo que uno busca con la modificación de conducta es generar otra vía. Y te lo pongo en unos puntos como más sencillos para que se entiendan. Si vamos a volar hacia Madrid, Madrid, España, y estamos en donde ustedes estén, puede que haya una vía directa, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, yo vivo en Chía, pero pues mi aeropuerto más cercano es Bogotá, pues vuelo Bogotá-Madrid. Pero también hay otras alternativas. Yo podría volar, por ejemplo, Bogotá-Miami o Bogotá-Nueva York y Miami-Madrid o Nueva York-Madrid. Y más o menos esa es la modificación de conducta. Hay unas vías ya establecidas que hacen que la información que entra al sistema nervioso central salga y genere una respuesta siempre igual, pero con la modificación de conducta yo voy a buscar que esa vía no se active, y de ahí muchas veces quedan involucrados los ansiolíticos cuando tengo animales con un nivel de ansiedad demasiado alto y no logro frenar esa vía. Y comienzo entonces a construir el trayecto de Bogotá-Miami, Miami-Madrid, para enseñarle al animal a responder de una forma diferente ante esa primera estimulación. No es sencillo, es largo, es complicado, es lo que vamos a estar viendo durante las 4 clases en la teoría, y lo que ustedes van a terminar haciendo y practicando, y seguramente algunos tienen más experiencia como Sebastián, pero que no es sencillo y que no se deben frustrar realmente. Por ejemplo, yo duré no sé cuánto tiempo solamente viviendo de consultas de comportamiento, y todo el tiempo me decían, ese adestrador es re malo, ese etólogo es re malo. Pues no, no hay que pararle bolas a esos malos comentarios de las personas. Todas las personas quieren, de hecho, literalmente algunas personas me decían, ¿me puede formatear el perro? Los cerebros no se pueden formatear, tristemente. Hay que mirar qué nos llega y hay que buscar diferentes estrategias para generar modificación de conducta. Y algunas veces puede que nuestras herramientas o la forma como lo hacemos no funcionen y que las de otros sí puedan llegar a funcionar.
y tenemos que estar abiertos a eso, a ser buenos colegas y lograr que el animal se salve, que es lo que buscamos. Y en otras ocasiones no se puede salvar el animal, ¿sí? Hay animales que por su peligrosidad, por su XY, lo que sea, no sé, los gatos, gato feral que se llevan por una casa y el gato nunca quiere convivir con nadie. Aquí tengo un compañero que me estaba haciendo muecas ahorita por la puerta. Él adoptó uno de estos gatos ferales y ese gato solamente lo tolera él. No le gusta que lo toquen mucho, pero aparte de eso, cuando cualquier persona diferente a él se acerca a su casa o bueno, entra a su casa, se desaparece. No quiere ver absolutamente a nadie más. Y uno busca diferentes estrategias de modificación de conducta para que acepte a más personas. Muchas veces no van a volver a ese gato un gato melcocha, un gato que se deje acariciar de cualquier persona. Tenemos que entender quién es cada individuo, cómo se ha formado, que ahorita vamos a ver ontogenia de la conducta, y de allí mirar qué tanto logramos modificar y muchas veces lo que hace uno es estabilizar una relación. Entienda a su animal que hasta aquí puede llegar, hasta aquí no le puede exigir y lo ideal es que ambos tengan una estabilidad emocional, tanto el animal como la persona que lo va a manejar. Es largo, pero bueno, yo creo que Sebastián ya conoce un poco este tema, pero espero ahí haberte dado una primera respuesta a lo que vamos a estar viendo durante las clases. Profe, claro que sí, muchas gracias. Ahí le estaré preguntando cositas. Claro, esa es la idea, esa es la idea, y compartir experiencias. Pero bueno, ahí vamos avanzando. Tercera, cambio. Bueno, para los que no vieron bien, vamos a ver a toda velocidad otra vez cómo venía ese caballo tranquilo y de un momento a otro, ahí dice, uy, esa gente no la conozco, me quiero ir. Entonces lo vuelven a reconducir, pasa rápidamente, con las orejas y con los ojos va expresando el miedo que tiene, y la postura de la cola también lo expresa un poco más, y se va, ¿vale? Cambios en las condiciones estimulares, le cambiaron las claves contextuales y el animal comienza a responder completamente distinto. Y les decía ahorita que la adaptación sensorial también genera cambios bruscos en el comportamiento de un animal sin que haya aprendizaje. Un animal después de, cuando está despertando, muchas veces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que las personas reaccionan de mala manera cuando uno los despierta, ¿cierto? Porque la información hasta ahora está entrando por los sentidos y muchas veces lo que hacemos es activar mecanismos de defensa. Lo mismo puede pasar después de un desmayo, después de una epilepsia, después de cualquier situación que afecte la percepción sensorial, ¿vale? Pero también hay algunos cambios del comportamiento que son más fisiológicos. Terminan generando aprendizaje seguramente, pero son más fisiológicos. Como primer punto de esto tenemos la maduración. Y es que tanto que el sistema nervioso central está cambiando continuamente y esto va generando entonces la aparición, la desaparición de nuevos comportamientos. Como por ejemplo, en cachorros está muy estudiado cómo antes del quinto día, cuando uno los toma por la cabeza, predomina un reflejo flexor, es decir, los miembros tienden a contraerse, mientras que después del quinto día, a medida que se van formando más sinapsis neuronales, encontramos que hay una predisposición por la aparición del reflejo extensor, y entre más se da, mayor es el reflejo extensor, el dejar completamente extendidos los miembros. Y así para muchas cosas que ahorita, por ejemplo, van a quedar encadenados con los cambios fisiológicos. Y es que los cambios neuroendocrinos siempre van a generar cambios comportamentales. En el caso, por ejemplo, de los machos, con la aparición de la testosterona, que es la que está allí, comienzan a cambiar muchas veces las conductas de marcaje, o aparecen más bien las conductas de marcaje. Machos, hembras, todos marcan, pero sobre todo los machos enteros marcan más. Entonces, si vemos al lado izquierdo, nos encontramos con un cachorro león, con una postura típica de los felinos para vaciar la vejiga, donde orinan acurrucados, ¿cierto? Todos los felinos orinan así, vacían la vejiga así, pero por efecto de la testosterona, muchos de nuestros felinos comienzan a cambiar comportamentalmente y generan esta conducta que se llama conducta spraying, así como botar un spray, que lo utilizan para dejar marcas de orina, ¿cierto? Entonces muchas veces levantan la cola, a veces mueven con las paticas de atrás, miembros posteriores, comienzan a moverlos y terminan generando un rocío con orina a puntos altos, muy cerca de la nariz de los otros animales de la misma especie, para llevar algún tipo de comunicación. Asimismo, por ejemplo,
tenemos la conducta maternal. Para que ocurra una de las cosas más lindas que ocurre en la naturaleza, y es que casi todos, cuando aparece alguien desconocido dentro de nuestro grupo social, lo rechazamos. Sin embargo, la conducta maternal es, no lo rechazan, sino que aparte de eso, lo cuidan, lo protegen y lo alimentan. Esta es la conducta maternal. Para que aparezca la conducta maternal, se da el aumento en niveles de 4 hormonas al mismo tiempo, de la progesterona, de los estrógenos, de la oxitocina y de la prolactina. Pregunta que seguramente saldrá en el parcial, que la estaremos repitiendo en diferentes momentos de nuestras clases, pero para que los tengan en este momento ahí anotados, las 4 conductas que generan la conducta maternal son los estrógenos, la progesterona, la oxitocina y la prolactina. Y después iremos viendo por qué es tan importante cada uno en el comportamiento. Todas las hormonas tienen importancias grandes en el comportamiento. Enfermedades. Todas las enfermedades generan cambios comportamentales, sobre todo cuando hay dolor. Cuando hay dolor hay muchos cambios comportamentales, como la ansiedad, como la ira, la irritabilidad, la agresividad, comienzan a aparecer, pero también, por ejemplo, vemos como algunos desbalances hormonales pueden cambiar el comportamiento. Es muy común en animales que tienen crianza comunitaria, es decir, que dentro de su naturalidad pueden sincronizarse las hembras y cuando muere alguna hembra lactante puede generar esa nueva hembra una concaveción, es decir, una aparición de la conducta maternal y cuidar otra cría. Es muy común que esas hembras, cuando están en algunas situaciones de cautiverio, puedan generar embarazos psicológicos. Muy común, una consulta bastante frecuente o relativamente frecuente. Lo que más se reporta en perros es agresividad, lo que más se reporta en felinos es eliminación inadecuada, pero bueno, pero tiene una frecuencia bastante alta los embarazos psicológicos en perritas, ¿no? En hembras. Aparte de eso, también aparece el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, cuando hay una disminución de la T4, la T3, que realmente vemos con aumentos de TSH, tratando de compensar esa falta de producción de T4 y T3, vamos a ver que esos desbalances hormonales asociados a la glándula tiroidea tienen un efecto reflejo sobre la producción de la serotonina, que es un aminoácido que tiene unos efectos gigantes como neurotransmisor en la estabilidad emocional. Entonces vemos que comienzan a aparecer animales más ansiosos, más tímidos, más agresivos, solamente con esos cambios a nivel de tiroides. Entonces de ahí, por ejemplo, es algo que podemos desde la medicina veterinaria poder asociar esos cambios comportamentales a un problema orgánico. Pero bueno, eso seguramente poco a poco lo iremos viendo. Después nos metemos en otro concepto que es bastante importante y que seguramente es algo que siempre le pido a los que son pupilos míos que hagan. Y es que cuando conocen un animal, muchas veces le dicen, no, venga, es que yo tengo un caballo que se pone berraquísimo y patea a todo el mundo y se suelta y, mejor dicho, muerde hasta el que se le atraviesa cuando lo intentan subir a un remolque o a un camión. Y uno, no, venga, haga esto y haga esto y haga esto. Antes de uno pretender generar una modificación de conducta sería muy importante, o se vuelve fundamental más bien, el entender quién es cada individuo, con qué animal están trabajando, por qué se escapó ese oso, cómo era su relación con los demás, con los individuos de la misma especie o de las otras especies que tenía cerca, cómo fue su infancia, cómo fue su juventud, cómo fue su etapa adulta. Y de allí, construyendo la historia de vida de cada animal, muchas veces uno encuentra el porqué del comportamiento actual de cada uno. Y ese va a ser el primer punto del primer trabajo, ¿no? El realizar una ontogenia de la conducta. La ontogenia de la conducta, por definición, es el estudio de los cambios que se producen en el comportamiento de un individuo a lo largo de su desarrollo y sus mecanismos, cómo va cambiando entonces fisiológicamente, cómo van cambiando esos mecanismos del control de la conducta para generar el individuo que estamos viendo hoy. Xavier Manteca, no sé si lo conocen, muy recomendado para leer, estuvo en el BEPA de este año en Cartagena, me lo perdí, no pude ir,
pero es el director de la maestría mía de etología clínica, es una persona que a nivel mundial es referente en bienestar animal y su grupo es referente en etología clínica. De hecho, vino acompañado de Marta Matt, que fue la directora de mi trabajo de grado de maestría, que es una eminencia a nivel de etología clínica a nivel mundial. Pero bueno, hay muchas personas muy interesantes para que ustedes vayan conociendo en las diferentes especies con las que están trabajando. Xavier seguramente es una de esas personas referentes a nivel mundial que es muy recomendado que lo comiencen a revisar. Sus libros, sus publicaciones son bastante importantes a nivel internacional. Y Doc, yo le quería dímelo. aportar algo. Yo estuve con ellos en el congreso y realmente la doctora Marta y el doctor también, me parece que los aportes que hacen al tema de la tecnología, de lo que nosotros manejamos como médicos acá en Colombia, es demasiado grande porque realmente nos enfocamos solamente como en mirar los perros agresivos, en los gatos ferales, y hay muchos temas de la parte clínica que nosotros no manejamos, que pasamos por alto, donde realmente podemos ayudar a evolucionar a los pacientes de una forma muy rápida y muy efectiva. Sí, ahí van a haber muchos aportes que vienen desde la etología ahorita a la clínica. No solamente el entender cómo lo primero que uno debe hacer ante un problema de comportamiento es hacer un diagnóstico diferencial de la parte orgánica y mirar cómo muchas enfermedades están afectando la conducta, sino también comienza a aparecer algunos puntos claves dentro de la clínica, que es el fortalecimiento del vínculo médico veterinario, paciente y tutor. Esto está más asociado a la forma como se maneja el animal dentro de la clínica o cómo yo preparo la clínica para realizar consultas bajas en estrés. Tienen diferentes nombres: bajas en estrés, pet friendly o con manejo bajo en estrés. Hay otra línea que lo habla así. Bueno, hay diferentes líneas que van asociadas a lo mismo. La etología, la verdad, a mí me encanta. Me abrió el mundo del bienestar animal de una manera que nunca pensé, pero el poder entender cada animal, el poder asociarlo fisiológicamente, el cómo el comportamiento se da, se vuelven herramientas fundamentales para uno poder ejercer su profesión desde la clínica hasta cualquier aspecto muchísimo más si están ustedes acá es porque realmente tienen un interés por el bienestar animal. Entonces, de ahí la etología se vuelve fundamental. Xavier y Marta son increíbles. Aparte están en la cuna, ¿no? Xavier, de hecho, en el video del caballo, Xavi estaba al lado mío y el que estaba al otro lado era Donald Brown y el que iba en el caballo es Patrick Bayat. Son todos ahí referentes del bienestar animal de la etología a nivel mundial. Entonces, les cuento una cosa. A mí el posgrado me cambió una cosa en mi cabeza gigante. Xavier comenzó la maestría diciendo que los posgrados, cada uno escoge qué tanto le va a gustar y qué tanto lo va a aplicar para su vida. Muchos de ustedes con esta especialización van a profundizar en esos temas si les gusta y puede que se vuelvan referentes a nivel internacional y les deseo eso. Y hay otros que lo ven y sí le tenían algo de curiosidad y quisieron aprender algo, pero después se van por otras ramas de su profesión y dejan la especialización como un aspecto que les gustó y que aprendieron bastante. ¿Sí? Cuando él me dijo eso, yo dije, miércoles. Yo llevaba leyendo libros de él y de varias personas europeas y cuando él me lo dijo yo dije, oiga, ¿será que si esto funciona de esta manera? Después están estos congresos tipo BEPA y entonces uno coge y se va con ellos y los oye en las charlas y después tiene la oportunidad de tomarse un café o de poder hablar o de poder compartir con ellos y después se da cuenta que son humanos igual que uno. Son personas que llevan mucho más tiempo trabajando estos temas, que son personas que les gusta, que le dedican tiempo, que se han sacrificado, que son unos duros, que yo les digo siempre que son los rockstars, pero que cualquiera de ustedes puede llegar a ser un rockstar de ese tema. Y eso fue uno de los puntos que a mí me cambió mucho la maestría, es decir, oiga, no son dioses, no son personas inalcanzables, ¿sí? Son unos tesos. O sea, yo, Marta, Tomás, a Xavi, a Susana, bueno, todo el grupo que trabaja con Xavi son unos tesos, pero ustedes tienen la oportunidad también de ser unos tesos. Esa es la idea. Eso, estas especializaciones, estos posgrados, lo que hacen a ustedes es darle más conocimiento que si a ustedes les gustan,
pueden profundizar mucho más y llevar la especialización a un nivel que ni se imaginan. Pero bueno, de hecho muchos de los que salieron acá de la especialización ahorita están de referentes a nivel país. Yo en mesas de trabajo me encuentro con muchos exalumnos, con muchos compañeros, con muchos docentes. Aquí el grupo docente de la especialización es increíble, aprovechenlo. Pero bueno, me suele pasar esto y es que me voy por las ramas. Entonces, cuando me siento mucho por las ramas me avisan, porque si no, no avanzamos en tema. Pero sí, Xavi somos. Ahora, la ontogenia de la conducta, yo siempre la inicio desde un punto previo a la ontogenia como tal. Y es que cuando uno habla de ontogenia, habla desde el embarazo, puede llegar a hablar. Sin embargo, antes de hablar del embarazo, se vuelve muy importante en hablar de quiénes son los padres. ¿Quiénes son los padres de esa futura cría, de ese animal que le estamos estudiando su comportamiento? Y cuando uno entra acá a mirar cómo se propagan las enfermedades de comportamiento, muchas veces nos encontramos con los padres. Yo siempre he hecho una crítica a los clubes caninos, no al de Colombia, en general, a todos los clubes caninos. Y es que el perro es el animal que más tiempo lleva domesticado. Algunas teorías hablan que por lo menos llevan 15.000 años. Otros hablan que hay hallazgos arqueológicos de perros con humanos de hace 45.000 años. Algunos hablan basados en los relojes moleculares, que eso es pura genética molecular, y dicen que por lo menos llevamos 100.000 años juntos. Y quién sabe quién tendrá la razón. Pero hay una cosa básica en la domesticación de todos los animales. Y es que buscamos animales dóciles, animales tranquilos, animales no reactivos, sin miedo, sin agresividad. Y desde hace 120 años, 108 años, que existen los clubes caninos, felinos, lo que sea, nos hemos comenzado a fijar más en algunos otros patrones, patrones más fenotípicos, en la coloración, en la forma del cráneo, en la forma de la nariz, en el tamaño de la glándula mamaria, en el ligamento mamario, en lo que sea, dependiendo de la especie doméstica que estemos hablando, y no tenemos mucho en cuenta el comportamiento y la docilidad. Y si tenemos animales nerviosos, pues vamos a tener hijos nerviosos, es más probable, ¿cierto? Lo mismo con animales agresivos, ¿sí? Es decir, emocionales, prefiero utilizar esa palabra. Entre más emocional sea un papá y una mamá, sus hijos van a ser mucho más emocionales. Y en el caso, pues, de los animales con los que estamos compartiendo diariamente, es decir, los animales de compañía, pues vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar que así vamos a reproducir un montón de problemas de comportamiento. Entonces, para mí, el poder hacer una selección, una buena selección de reproductores, no solamente a nivel fenotípico, que me parece perfecto que quieran cuidar el estándar de una raza, que me parece perfecto que quieran cuidar las razas, mm, pero ¿quiénes son los papás? ¿Sí? ¿Serán buenos padres? ¿Será que su comportamiento va a generar animales dóciles? Cuando uno mira, por ejemplo, con animales de trabajo, el esfuerzo tan grande que hacen los diferentes reproductores para tener animales especializados para unos tipos de trabajo, pues realmente es porque muchos caracteres del comportamiento son heredables. Hay bastante disparidad en lo que se habla a nivel académico. Se habla que la agresividad no es un patrón heredable. Se habla que el miedo no es un patrón heredable. El nivel de actividad sí es un patrón heredable. La capacidad de aprendizaje puede ser un patrón heredable. Sin embargo, hay tanta información científica que no va toda alineada hacia el mismo lado, que se vuelve muy importante tener nuevas personas que estén investigando esos temas para generar más documentación científica y poder encontrar hacia qué línea nos vamos a mover. Sin embargo, sí es evidente que un animal emocional va a tener hijos emocionales. Entonces, esa selección de reproductores se vuelve fundamental. Una vez yo seleccioné unos buenos, unos malos padres, que son aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de analizar cuál es el animal que están evaluando. Y vuelvo les digo, no solamente para el trabajo que tienen, sino para el resto de su vida. Ojalá entran al ambiente uterino, entran a revisar cómo fue la gestación de ese animal. Y cuando uno analiza la gestación de ese animal, se va a encontrar con el desarrollo del sistema nervioso central, cómo comenzó a formarse ese sistema nervioso central. Y sobre todo durante el último tercio de gestación, mm,
cuando comienzan a madurar ciertos núcleos, cuando comienza, por ejemplo, a haber una diferenciación sexual en el cerebro, todos los cerebros son femeninos hasta casi su último tercio de gestación, donde comienza a masculinizarse el cerebro. También aparecen tres cosas fundamentales en el desarrollo de los diferentes puntos del cerebro que van a afectar el comportamiento para el resto de la vida. Entonces encontramos tres que quiero que se los aprendan muy bien, que también van a salir en el parcial, que son los que están acá descritos. Primero, hay menor afinidad y número, es decir, y formación de receptores a cortisol. El cortisol, que seguramente ustedes lo han oído en muchos lugares, siempre se habla que es esa hormona asociada al estrés. No es la única hormona del estrés, la adrenalina también y otras catecolaminas pueden estar ahí apareciendo. Dependiendo de la especie también podemos encontrar la cortisona y otras cosas por allí, pero el cortisol es esa hormona que hemos averiguado y que hemos asociado con el estrés, ¿cierto? Con la respuesta de estrés. No estoy diciendo en este momento, y lo iremos viendo más adelante, porque no todo el estrés es negativo, hay mucho estrés positivo. Pero bueno, el caso es que va a haber una menor afinidad y un menor número de los receptores a cortisol. ¿Y qué significa eso? Cuando uno estudia la fisiología del estrés, se va a encontrar con el eje HPA, el eje hipotálamo, pituitaria, adrenal. Para que se libere el cortisol, que lo tenemos aquí al final, vamos a ver que en el hipotálamo se va a liberar el factor liberador de las corticotropinas, la CRH, que va a ir a la pituitaria anterior para liberar la ACTH, esa de pronto si la conocen más, la hormona adrenocorticotrópica, es decir, una hormona que tiene un tropismo, una predilección por llegar hacia la corteza de la glándula adrenal, y esa glándula adrenal que parece un sombrerito encima de los riñones, en la corteza va a liberar el cortisol. Una vez se libera ese cortisol, va a hacer una retroalimentación negativa, la cual vuelve ese cortisol al sistema nervioso central para llegar a los receptores y decir, oiga, ya me liberé, ya cálmese, deje de estar produciendo hormonas que son activadoras de la respuesta de estrés. Si la madre está muy estresada, si durante ese último tercio de gestación hay mucho estrés en esa madre, es muy probable que la afinidad de los receptores sea menor, es decir, el cortisol llega, lo activa, pero rápidamente se desprende y deja de tener esa función de retroalimentación negativa, o hay menor número, llega el cortisol, no tiene a dónde pegarse y no logra frenar el sistema. Y como no logra frenar el sistema, o le cuesta más frenar el sistema, vamos a tener animales que tienen una respuesta de estrés mayor, y estas respuestas de estrés mayor se asocian con un montón de cambios fisiológicos, físicos y emocionales, donde vamos a encontrar una mayor emocionalidad. El animal va a estar generando emociones básicas mucho más constante. Emociones básicas, ¿las conocen? ¿Las han oído? ¿Alguno de ustedes se vio la película de Intensamente? Nicolás, ya que abriste por el micrófono, anímese. Sí. No, es que se me iba descargando el celular. Sí, exactamente eso iba a decir de la película. ¿Y cuáles emociones visten Intensamente? La tristeza, la rabia, la felicidad y el disgusto, ¿cómo es? Bueno, la otra, El asco. no recuerdo. El asco, Sí, eso, sí. y el miedo. Miedo, ¿vale? Están las emociones básicas que aparecen intensamente en una película que yo creo que a todos los que les gusta la etología tienden a verla varias veces. Está comprobado que estas emociones las tienen todos los animales, las emociones básicas. Después uno habla de emociones más complejas, que están en estudio, que no se sabe muy bien si las sienten o no, que entra uno a discutir, que hay que demostrarlas, aparte de poderlas interpretar muchas veces en muchas situaciones, pero hay que mostrarlas. Por ahora las emociones básicas que aparecen intensamente están claras que existen en todos los animales. Entonces, el animal al estar más emocional, pues vamos a ver mucho más el miedo, mucho más la ira, ¿cierto? Y de allí, pues generamos mucho más problemas de comportamiento. Segundo, hiperplasia de la amígdala. La amígdala es el centro de las emociones del cerebro.
¿Qué significa esto? Que si la amígdala está mucho más grande, y vean la amígdala por acá. De hecho, ahorita que estamos hablando del hipocampo con Sebastián, vean es este moradito que está acá. Esta amígdala que está acá, ese puntico pequeñito que está ahí en el cerebro, es el centro emocional. Esas emociones básicas, más otras emociones que están allí, se disparan muy fácilmente cuando la amígdala se activa. Parece que cuando está más grande de lo normal, porque hay una hiperplasia generada por el exceso de cortisol en la hembra que está gestante, va a generar entonces crías que se vuelven más emocionales, que hacen que su amígdala se active de una forma más sencilla. Otra vez, más emocional. Y después nos encontramos con una menor neurogénesis hipocampal. El hipocampo tiene menor cantidad de neuronas, lo que hablamos ahorita, que ese hipocampo era muy importante en pasar memoria de corto plazo a largo plazo, lo que hace que el animal le cueste un poco más aprender, ¿cierto? Que genera mapas mentales, entonces le ayuda un poco a... em, estaba pensando en la tercera y cuarta, pero bueno, ese hipocampo, al estar allí, con estas, son cuatro funciones básicas, vuelvo y se las digo. Primero, va a ayudar a pasar memoria a corto plazo, a largo plazo, entonces le va a costar aprender, generar los mapas mentales, le cuesta más movilizarse, puede que se pierda de una forma más sencilla. Tres, la analgesia central, y de allí yo tengo una hipótesis hace mucho tiempo que nunca he podido comprobar, pero si alguno de ustedes tiene algún familiar o alguno de ustedes sufre de fibromialgia, va a encontrar que los hipocampos de las personas con fibromialgia tienden a ser un poco más pequeños. Entonces, pareciera que hay un efecto de falta de control sobre el sistema cannabinoide que genera una analgesia central. Siempre tiene esa hipótesis, y también uno tiene por ahí en pacientes de gatos con síndrome de hiperestesia felina, que parece una enfermedad muy parecida a la fibromialgia. Entonces siempre he querido analizar los hipocampos de esos gatos. Lo que pasa es que tocaría postmortem y no lo puedo hacer, pero bueno, vamos a ver si en algún momento logro tenerlos y hacerles seguimientos hasta que mueran para poder hacerles algunas necropsias y poder entender si es compatible con lo que estoy diciendo. Ahora, cuarta función, que no se las había dicho antes, está el control de el sistema del eje HPA. También se involucra acá. También ayuda a hacer una retroalimentación negativa de activación del hipocampo. Entonces, me va a generar también animales más emocionales. Es decir, las crías que vienen de madres que durante la gestación tuvieron mucho estrés, van a tener una mayor probabilidad a ser animales mucho más reactivos, es decir, que reaccionan mucho más fácil ante la estimulación y sobre todo estimulación novedosa, y aparte de eso, a ser más emocionales, y ahí metan el miedo, metan la ansiedad, metan la agresividad y todos los factores que puedan llegar a tener para generar problemas de comportamiento. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con lo que son los embarazos. Y eso ustedes tienen que mirar en la cría, o en el animal, perdón, que van a analizar cómo fue ese embarazo. Ahora, una vez nace una cría, uno puede dividir las especies en dos. Puede dividirlos en animales precociales y en animales altriciales. Los animales precociales son los que nacen con todos los sentidos activos. Ahí tenemos a la vaca, bueno, a los terneros, a los potros, a la mayoría de animales que son presa, ¿cierto? Y vamos a encontrar por otro lado las especies altriciales, que son los que nacen generalmente sin su sentido de la visión y sin la audición completamente desarrollados. Muchas veces nacen sin motricidad y muchas veces nacen sin pelo, como en el caso de los conejos que tenemos acá. Ese periodo neonatal se da desde que el animal nace hasta que abre los ojos y el canal auditivo, que en los precociales casi que no existe, así que inmediatamente se paran, comienzan a tener esa motricidad, abren los ojos, están oyendo de una buena manera, por más de que no esté completamente desarrollado. Por eso hablamos que una cría, un ternero que no se levante en la primera hora después del parto, pues podemos estar mencionando que hay una distocia, muy diferente a un animal altricial donde nace y vamos a ver los ojos cerraditos, vamos a ver que se van a mover generalmente hacia lugares calientes, buscando o termorregular, porque no son muy buenos para termorregular, o buscando los pezones de la hembra, que generalmente están más calientes que el resto del cuerpo, para poder lactar. Entonces, ¿qué pasa? Durante esa época, el animal va a depender mucho de la madre,
no hay mucho aprendizaje. Y pasamos al periodo de transición. En el periodo de transición, que inicia cuando el animal comienza a abrir los ojos y el canal auditivo, y se termina cuando la información, tanto auditiva como visual, es suficientemente estable para que el animal comience a explorar el entorno. Se vuelve muy corto, lo mismo, también es muy corto en los animales precociales, minutos en especies precociales, pero sí es mucho más largo en las especies altriciales. En el caso de los perros, de los gatos, tranquilamente puede llegar casi que hasta la tercera semana de vida, aún cuando en la segunda semana de vida es cuando abren generalmente los ojos y el canal auditivo. Y aquí hay algo muy importante, y es que esos cambios se dan por maduración neuronal. Estos cambios que veíamos antes, que esos cambios neurológicos nos iban a generar conductas nuevas. Y de allí hay que resaltar algo, y que es muy importante. Durante esta época comienzan a establecerse los ciclos REM y no REM durante el sueño de los animales. Algunas hipótesis sobre en qué momento un animal comienza a albergar memoria están asociadas a que los ciclos REM y no REM del sueño de estos animales estén estables. ¿Y por qué se vuelve fundamental para el bienestar animal este punto? Porque si el animal no tiene memoria antes de la segunda o tercera semana, ¿sí? Y a medida que va creciendo, su memoria cada vez es mejor, gran parte de las prácticas de rutina que tenemos en las producciones deberían hacerse antes de esta edad. ¿Cuáles prácticas de rutina? Castraciones de lechones, los despiques de las aves, los descolmilles de lechones, el descole, el manejo de cuernos de los bovinos. Se deben hacer entre más temprano la edad mejor. En el país, y la verdad, Colombia es uno de los países que más tiene normativa a nivel latinoamericano en bienestar animal, y el trabajo del ICA ha sido impresionante en sacar estas resoluciones que comienzan a dar la apertura a los manuales de manejo en bienestar animal de las diferentes especies, involucran este concepto, ¿sí? No le dicen, bueno, oiga, no, hágalo antes de que tenga los ciclos REM y no REM activos durante el sueño, no, ponen fechas, ponen edades específicas, buscando que se haga lo más temprano posible para generar menor memoria al dolor. Una memoria al dolor que, igual que la memoria del miedo, está gran mediada, o está mediada más bien, en gran medida, eso es lo que quiere decir, por la adrenalina. La adrenalina es la principal hormona asociada a la memoria de miedo de un animal. ¿Listo? Ahora, después de que ya tienen completamente activos sus sentidos y comienzan a explorar, pasamos a el periodo sensible de socialización. Bueno, aquí hay una cosa característica de este periodo de transición, y es que comienzan las exploraciones de los animales, generalmente haciéndolo en estrella. Salen del nido, van a un lugar, vuelven al nido, van a otro lugar, vuelven al nido, es decir, no van y exploran todo el lugar antes de volver. Y después viene el periodo sensible de socialización, un momento fundamental para la vida de todos los animales. Por definición, un periodo sensible es un momento en el cual el entorno genera cambios en el comportamiento que permanecen durante el tiempo. En el caso de este periodo sensible de socialización, que es el primer periodo que tienen ellos de sensible, van a encontrar que los animales comienzan a explorar. En un inicio no hay casi respuestas de miedo, también varía un poco con la personalidad de cada individuo. Y comienza a ocurrir los destetes, comienza a iniciar la socialización temprana, comienza las interacciones lúdicas con los hermanos, comienzan a haber interacciones tan lúdicas como también de aprendizaje, de enseñanza por parte de los padres, y el animal comienza a entender un poco en el entorno en el que se va a desarrollar y va a vivir. Eh, los destetes son fundamentales. Una hembra, cuando desteta a una cría, no solamente le está dejando de dar leche y le está promoviendo que consuma alimento sólido. Con el destete enseña el lenguaje corporal, y ya estamos viendo lo importante que es la comunicación, el entender un no, no le voy a dar. Pero cuando uno le dice no por primera vez, o cuando le dicen no,
la emoción que tendemos a tener los animales ante uno es la frustración. Y aprender a tolerar la frustración se vuelve fundamental para tener una estabilidad emocional futura. Si yo no logro que me digan que no y me agarro con todo el que me diga que no, pues seguramente no voy a vivir tanto tiempo como si logro procesar la información cuando me digan que no y busco diferentes estrategias para un sí, ¿cierto? Pero aparte de eso, también les enseña a los mamíferos la fuerza con la que deben, la fuerza de mordida que deben utilizar. ¿Por qué? Porque puede que sí lo dejen tomar en ciertos momentos, pero si la fuerza de mordida es muy alta, inmediatamente los frenan. Y eso también está muy asociado con cachorros que uno ve, perro, de gato, el que sea, que son muy bruscos para interactuar con otros animales, incluyendo el humano, y tienden a utilizar mucho la mordida y no controlan mucho la fuerza de mordida. No tuvieron buenos testetes. Igual que el control de garras. En el caso de los felinos, ustedes saben que las garras las pueden llegar a erectar o no, la pueden llegar a sacar o no. Eh, si los ven cuando ellos comienzan a lactar, comienzan a masajear las glándulas mamarias con las manos. Si ellos sacan las uñas, en ese momento la hembra felina los va a regañar, les va a dar un no, y de ahí comienza a enseñarles un poco ese control de garras que se vuelve fundamental para los juegos lúdicos y para diferentes actividades a futuro. Ese periodo sensible de socialización entonces inicia cuando los sentidos están completamente activos y funcionales y se cierra cuando aparecen las respuestas de miedo, cuando las respuestas de miedo son estables y evitan que el animal siga explorando. Esto varía mucho en cada especie. En las especies domésticas tiende a ser de mayor tiempo. En las especies silvestres, tranquilamente, el cierre del periodo sensible de socialización está alrededor de los 7, 8 semanas de vida. En especies domésticas puede uno hablar, por ejemplo, en el perro tranquilamente puede llegar hasta la semana 16, aunque lo normal es hablar de la semana 12, pero van a encontrar referencias bibliográficas que lo proyectan un poco más. Y de ahí también uno va viendo la personalidad. Es algo que no está muy descrito acá en la ontogenia de la conducta, que por ejemplo con muchos colegas, incluso por aquí hace unos años, había profesores de la Universidad de Buenos Aires de Bienestar Animal y teníamos esa discusión, ¿no? De hablar de la personalidad de los animales. Y en su momento determinamos que para las clases íbamos a utilizar la palabra individualidad, el comportamiento de cada individuo de forma diferente, porque según lo dice la RAE, personalidad son los rasgos característicos de un humano que le van generando el quién es cada uno. Y lo lleva hacia humanos nomás. Y por eso uno encuentra que hablan de la personalidad, de la gatonalidad, de la pupinalidad, le ponen cada vez nombres más raros a un montón de cosas que si ustedes ponen animal y personalidad en motores de búsqueda como Science Direct o diferentes motores de búsqueda de artículos científicos, van a encontrar que realmente la investigación sobre ese tema es bastante alta. Y esa personalidad que viene definida por quiénes son los padres, por la genética, por el embarazo, y ya en este momento uno comienza a darse cuenta quiénes son más tímidos, quiénes son más seguros, quiénes son más bruscos, quiénes les gusta más jugar. Ahí está la diferencia entre cachorros, entre animales de la misma edad, emparentados o no, es bastante notoria. Y ese periodo sensible de socialización termina de empujar esa personalidad. Y de ahí se vuelve muy importante, como decía también Sebastián, una socialización adecuada. Y una socialización adecuada de los animales domésticos, no solamente que tengan la oportunidad de interactuar con animales de la misma especie o con humanos o lo que sea, sino que las interacciones sean positivas. De nada vale que yo coja un potro y lo comience a cabestrear si le comienzo a cascar para que camine y se maneje de la mejor manera, si lo golpeo y le genero dolor, ¿sí? Que muchas veces hace esto con los potros, ¿no? Venga, lo cabestro un poco, lo preparo un poco y ya después va a potrero, espero que crezca un poco más y van a traer algo de tomar para, ya que estoy hablando tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que de nada vale que yo busque alguna forma de socializar o algún tipo de preparación en un animal si realmente las experiencias son negativas. Tengo que buscar que las experiencias sean neutras o positivas. De nada vale que yo me apure en mi plan vacunal para poder llevar al cachorro al parque si en las primeras experiencias lo pongo a jugar con perros torpes y con perros bruscos y comienza a cogerle miedo a los perros con los que está interactuando.
Debo buscar e interceder en la socialización de los animales para que sea de la mejor manera. Y aquí, por ejemplo, comienzo a ver, se comienzan a ver las pautas de acción modal, algunos comportamientos innatos que se repiten de forma similar en especies similares, para la redundancia, y que muchas veces están asociadas para la enseñanza, en este caso, por ejemplo, de las fuentes de alimentación. Entonces, esta conducta que uno la conoce mucho más en las aves, del picaje que generan los polluelos sobre los padres para que ellos regurgiten y se alimenten, uno de los puntos que más estudió Nicolás Tinbergen, que es uno de los padres de la etología. Después comenzaron a encontrarse que los caninos también hacen una conducta muy similar. No picotean, pero sí lamen los belfos. Y al lamer los belfos, como se ve acá, los padres terminan regurgitando. Aquí comienzan a enseñarles el sabor de las presas, el olor de las presas sobre todo, que les va a ayudar a futuro a que esos animales puedan llegar a cazar y generen sus conductas de caza bien enfocadas en las presas que van a consumir después. Aparte, como les decía, aquí es donde tengo que preparar entonces al potro, si le voy a enseñar a entrar o moverse a algún lugar. En el caso de animales de compañía se vuelve fundamental la interacción con niños, con personas de la tercera edad, con ruidos, con diferentes estímulos, con diferentes situaciones que nos van a generar o una habituación, y ahí comenzamos con los términos que vamos a ver en la próxima clase. Es decir, una habituación es perder o disminuir más bien la respuesta ante un estímulo, me voy acostumbrando a un estímulo, o una sensibilización, y es que voy a aumentar la respuesta ante un estímulo y después va a ser más difícil de manejar. Se sensibilizó a la entrada a un remolque, no quiere hacerlo, pelea, lucha, lo que sea. O se habituó a los niños, o no, se sensibilizó con los niños. De hecho, Coco ya está más viejito, ya tolera más a los niños. Tengo una hija también que me ayudó a que tolere más a los niños, pero en esencia, esa socialización temprana se vuelve fundamental para preparar el comportamiento futuro de esos animales y ayuda a moldear esa personalidad. Durante esta época comienza, como todos los animales, a generar diferencias en las áreas en las que se va a mover. Comienza a definir algunos lugares para el descanso, otros lugares de actividades mixtas, como el juego, como la búsqueda de alimento, bla, 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 bla. Otros lugares para la eliminación. Y todos los animales tendemos a hacer esto que en los cerdos es muy fácil verlo, y es que tienen unas áreas secas, unas áreas de descanso, y en la esquina contraria unas áreas húmedas. Esto lo hacemos todos los animales. Tratamos de dejar el rincón más lejano, al fondo a la derecha, el lugar para eliminar, el lugar para orinar. Todos los cachorros, todos los neonatos tienden a buscar salir del nido para orinar. Conflicto gigante y uno de los puntos, por ejemplo, que hay que regular a nivel país y es la comercialización de animales de compañía específicamente, que los tienen en una jaula, que los tienen en una vitrina, que permanecen los cachorros ahí, que no logran diferenciar esas tres áreas que necesitan los animales diferenciar, y después llega el animal y cuesta muchísimo enseñarle a orinar, tiene muchos fallos, se orina en las camas, los propietarios no saben mucho de educación, no buscan un etólogo que los asesore, y se rompe el vínculo humano-animal y comienzan a ocurrir problemas de abandono de animales, de maltrato animal, un montón de problemas que afectan la sociedad. En que me sale, quedan 5 minutos en la reunión. Tengo 5 minutos de clase, no sé cómo van, han estado callados, pero no sé si van bien, si tienen dudas hasta ahora. Bien, profe, yo voy bien. Bueno, ustedes miran, si seguimos un poquito más de las 9. Vale, Richie, gracias. Ahora, yo le meto, y eso no sale en los libros, pero para mí es muy claro y siempre trato de dejarlo en clase, el periodo infantil. Ahí van a ver que si lo buscan dentro de los libros de etología, no lo van a encontrar así referenciado. Pero es que sí es muy claro, cuando se acaba ese periodo sensible de socialización, cuando comienzan a aparecer las respuestas de miedo, hasta la pubertad, el comportamiento es infantil, es de niños. Van a haber muchas actividades lúdicas, van a haber mucho juego, comienzan a establecer relaciones con los diferentes individuos con los que se van a compartir y
Generalmente los adultos son más tolerantes a las actividades de los niños, ¿sí? De los que están en este periodo infantil, ¿cierto? Entonces, no sé, tienen el cachorro brusco y juguetón y se encuentra con un perro adulto en la calle y la gran mayoría de adultos va a decir, es un niño, me lo aguanto. Y es muy marcado el cambio cuando llega la pubertad. En el momento en que llega la pubertad, que en la mayoría de libros van a ver que desde que se acaba el periodo esencial de socialización hasta que llega la madurez social lo van a llamar como periodo juvenil. A mí me gusta diferenciar mucho ese periodo infantil. En ese periodo infantil se puede trabajar muchas cosas en los animales. Hay que mejorar mucho el control, hay que buscar mucho la comunicación, el fortalecimiento del vínculo, el respeto que puedan llegar a generar con los individuos con los que están trabajando. Aquí puede crecer de una manera que les va a durar toda la vida. Porque muchos propietarios, muchos tutores de animales de compañía, de perros específicamente, esperan a la pubertad. Un perro que no, pues yo lo sacaba a socializar todos los días. Todos los días durábamos 2 horas en el parque. Y lo que hacían era sacar el perro del parque, cogían el celular, se ponían a hablar con todo el mundo y el perro hacía lo que quería. Y nunca se dieron cuenta que estaba jugando brusco, nunca se dieron cuenta que le sacaba la piedra a otros perros, se lo aguantaban porque era un cachorro, llegó a la pubertad y después de la pubertad comenzó a agarrarse con todo el parque. Algo muy común. ¿Y qué pasa? Que si en esa pubertad no se maneja bien, llegan remitidos a consulta de comportamiento y son animales que en plena adolescencia, que esto es igual a la adolescencia, pues ya no son tan fáciles de manejar. Ya comienzan a tener problemas de comportamiento que se pueden mantener durante el resto de la vida o que se pueden agravar durante el resto de la vida si no son bien diagnosticados, si no se comienzan tratamientos, y así como hablábamos con Sebastián, a veces no es tan fácil generar cambios incluso a esta edad. Y les hablaba un poco de los manejos de rutina, de que entre más temprano se hagan mejor. Y de ahí tenemos eh, el hecho de cómo los estamos tratando, cómo lo estamos manejando para evitar dolor. Bueno, estos dos lechones que están acá están muy por encima del destete, están casi de mes y medio. Y me gusta por rutina que en las producciones los lechones antes de los 21 días, 28 días, pero sobre todo 21 días del destete ya estén castrados, ya estén descolmillados, ¿sí? Y lo mismo pasa con estas descornadas que uno hace en campo, que muchas veces uno espera que el ternero esté muy grande para hacerlo y aparte con los métodos que no son. Entonces, aquí sí me cambió, pero muchas veces utilizamos Ay, espere que esto no. Esto no fue. Se quitó la cabeza. estas rutinas y estas rutinas, pues con tanto dolor, pues van afectando la asociación que pueda tener los animales de las personas. Siempre evalúen el vínculo que tiene el manejador de los animales con sus animales, ya sea el dueño o el tutor de un animal de compañía o sea dentro de una granja. Pero la relación tiene que ser afectiva, tiene que haber una asociación positiva de los animales por las personas que lo están manejando. Y esto pasa todos los días, ¿no? Así como hay este tipo de descornes, hay un montón de prácticas que hay que entrar a evaluar y debatir y vamos viendo cómo afecta entonces la ontología a la conducta del animal. Y seguramente en la otra clase comenzaremos a hablar de aprendizaje asociativo. Y hay una cosa increíble que se ha logrado a través del aprendizaje asociativo, y es que estas relaciones entre las personas y los animales que se están manejando pueden ser muy lindas, y puede uno encontrar algún tipo de espectáculos como antes se veía con las orcas, que uno dice increíble cómo esa relación está bien y cómo hay una buena comunicación para enseñarle cosas tan lindas como estas. Ay, ahora se me pasó, como estas. Me dice increíble cómo pueden estar casi que bailando, ¿no? En palabras de Sofía Jim, que es otra otóloga que les recomiendo revisar, dice que el adiestramiento es enseñarle a los animales a bailar con uno, el bailar. Y me dice, no, qué lindas estas cosas, pero muchas veces por más educación en positivo, por más condicionamientos clásicos, condicionamientos operantes, por mejor relación que tengamos con los animales, pues no debemos olvidar que siguen siendo animales y cognitivamente son diferentes a nosotros.
Esta documental, que si no lo han visto, también se lo recomiendo, se llama Blackfish, sobre Tilikum, sobre un macho de orca que mató 3 personas en cautiverio, uno de ellos en SeaWorld, 2 de ellos en SeaWorld. Muestra más o menos lo que pasó acá, no sé si alcanzaron a dar cuenta cómo iba nadando la persona y de pronto la orca coge y la arrastra, todos comienzan a hacer comandos de llamado y venga para acá, y venga traemos premios, traigamos reforzadores, distraigámosla, suelte el entrenador, suelta el entrenador y nunca debemos olvidar que nuestros animales pues, no son tan cognitivos como nosotros, a veces por estar jugando, como en muchos casos, o por una agresividad que aparezca en el momento, pues pueden hacerle bastante daño a una persona. Seguramente los que han trabajado con animales en algún momento los han pateado, los han mordido, les han hecho algún tipo de conducta agonista o han recibido algún tipo de conducta agonista y apareció el adiestrador. Por estas cosas, por Blackfish sobre todo, es que prohibieron en Estados Unidos que los adiestradores entraran a interactuar con las orcas en los shows. No pueden entrar a la piscina, todo lo tienen que hacer desde el borde de la piscina. Pero bueno, son situaciones más, pero mostrando que el aprendizaje igual comienza inmediatamente el animal tiene todos sus sentidos activos, pero sobre todo durante la etapa infantil o juvenil, como le quieran llamar, pues comienza a marcar mucho más su comportamiento. Una vez llegan a la etapa adulta, cuando ya están en su madurez social, la madurez social de la gran mayoría de animales con expectativa de vida de 12, 15 años se alcanza hacia los 2 años, casi que para la mayoría de animales con expectativas de vida alrededor de 30 años, 45 años se hace a los 10, 12 años de vida, pero bueno, teniendo eso en cuenta, llegan a la etapa adulta, una etapa donde el comportamiento se estabiliza bastante, vamos a encontrar, dependiendo de la especie, animales monogámicos como el pingüino emperador, que es un excelente ejemplo de que es un animal monogámico donde el macho y la hembra permanecen juntos para crear una cría y puede que sea por toda la vida. Muy diferente a los animales poligínicos, donde hay un macho que cubre varias hembras. También hay algunas especies, sobre todo en aves y en peces, donde una hembra es cubierta por varios machos. También existen animales promiscuos como el bonobo, que es uno de los que es más cercano genéticamente al humano, donde no tienen parejas sexuales estables, donde pueden estar machos con hembras, machos con machos, hembras con hembras, sin ningún problema. Y comienza uno a hablar de jerarquías, que seguramente las vamos a hablar después, pero la más común dentro de la naturaleza es la jerarquía piramidal, donde un macho y una hembra se juntan para reproducirse, y puede ser ya sea monogámico o poligínico, y permanece con las crías hasta que los cachorros, hasta que las últimas crías de la manada están en la base del grupo social. Estas jerarquías piramidales cambiaron muchos aspectos de la etología, como por ejemplo el dejar de creer y pensar que todo es a través del macho alfa. Esto de que el más fuerte, el que más maneja recursos, es el líder de un grupo social y es el que normalmente debería liderar un grupo social, es un aspecto que se ha venido recogiendo desde hace más o menos el 2006, que apareció una gran publicación de un biólogo que se llama David Mick, y muestra que más o menos la mayoría de animales se organiza de esta manera, donde hay relaciones mucho más afectivas, donde los que están en la cúspide del grupo social o de la pirámide social tienden a ser líderes más de índole positivo, como padres o madres, pero bueno, que seguramente lo iremos viendo a lo largo de la vida. Después está el periodo senior. El periodo senior es cuando el animal llega al 70% de la expectativa de vida, que esto cambia en diferentes especies, y pues es difícil encontrar animales de granja, ¿cierto? Animales de producción que lleguen al 70% de la expectativa de vida. Estas gráficas que están acá que viene de un grupo de activistas, realmente muestra una realidad bastante crítica de lo que está pasando. Es que mm, si la parte gris es la expectativa total de vida de un animal, lo que está en rojo es lo que es el momento en el cual consumimos estos animales. Casi ninguno llega ni siquiera a la etapa adulta. Casi todos los animales que consumimos están en un periodo infantil, si acaso. Algo que sí varía un poco con las realidades de cada país son, por ejemplo, nuestras vacas de leche. Sí podemos encontrar vacas de leche con 10 partos
es decir, de 12, 14, 15 años. Lo mismo que los equinos también tendemos a tener los equinos hasta casi que toda su vida. Muy diferente a las producciones como las manejan en primer mundo de pronto así grandes, mencionando Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Holanda, donde las vacas de leche las mantienen hasta la tercera lactancia máximo y después son descartadas, pero casi ninguno llega a ese 70% de la etapa de vida. Por eso, les decía hace un tiempito que es más fácil encontrar en los perros y gatos el síndrome de disfunción cognitiva, que una forma de diagnosticarlo es encontrar el DISH, eso quiere decir, es un acróstico donde la D significa desorientación, la I significa interacciones alteradas, donde vamos a ver animales con hiperapego o que se vuelven apáticos para cualquiera de los dos lados, que los ciclos de sueño y vigilia se comienzan a ver alterados y esto pasa tanto en humanos como en otros animales. Nos encontramos con perros viejitos que deambulan más en la noche, son animales que ya no aguantan tanto, no tienen tan buen control de esfínteres, entonces también se mueven en la noche para eliminar. Y vamos a ver que sus hábitos de actividad general están alterados, mucho más despiertos en la noche, mucho más dormidos en el día, ya no juegan tanto y cambian en general todas sus pautas del comportamiento normal. Aquí están esas placas beta-amiloides que les decía antes, eh, los ovillos neurofibrilares que son los que se ven acá. Pero bueno, se comparte mucho la fisiopatogenia con el Alzheimer en humanos y pues es un punto también de interés diagnóstico bastante común. ¿Cómo van de ganas? ¿Cómo van de cansancio? ¿Hasta aquí dudas? Richie, te veo súper entrecortado. No sé los demás. No, profe, no hay dudas. Muy claro, gracias Alejandra. Sí, Bueno, muchas gracias, profe. ¿y cómo van de tiempo? ¿Podemos extendernos un poco o ya que este bloque que viene acá es bastante duro, iniciamos más bien la próxima clase desde acá? Yo creo que sí, profe, mejor. Profe, dejémoslo hasta acá por hoy. César. Listo. Entonces, nos vemos de hoy en 8 a las 7. Yo por ahí le diría a Stephanie que a ver si pronto me meta al chat para ir interactuando con ustedes. Si no, si quieren anotar mi número por si tienen dudas, es 311-581-9304. Por si tienen cualquier duda, pues ahí a la orden. Profe, una Entonces, pregunta. sí, Sí. En el periodo infantil decía que desde que se establecen las respuestas de miedo hasta la pubertad. O sea que la respuesta de miedo aparece cuando, más o menos a las 12 semanas. ¿Sí? las respuestas del miedo 12, comienzan a aparecer hacia la quinta, sexta semana, quinta, pero sexta, ok. se comienzan a estabilizar hacia la 12ª semana. Y dependiendo de la personalidad de cada individuo, pueden alargarse un poco más o incluso ser un poco más tempranas. Ok, ¿Listo? Eso hablando de perros. listo. En gatos, por Sí, ejemplo, se cierra hacia la séptima, novena. Es muy rápido, como la mayoría de animales silvestres. ¿Listo? ok, listo, gracias. Bueno, pues nada, entonces voy a dejar de grabar y buenas noches. Nos vemos de bien 8. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, Mañana. buenas noches. Muchas gracias.